Hola queridos amigos de 92.5 Radio Forever. En el contexto de Ecuador, los cambios en la cúpula militar han sido frecuentes en los últimos 25 años, impulsados por presidentes para afirmar control civil, responder a crisis de seguridad o realinear lealtades institucionales. Daniel Noboa, desde su posesión en noviembre del 2023, ha liderado una guerra contra el crimen organizado mediante un conflicto armado interno declarado en enero del 2024. Con Jaime Vela al frente del Comando Conjunto, Comaco, durante casi 2 años, el 1 de septiembre del 2025, el presidente Daniel Noboa firmó los decretos 111 y 112, cesando a Vela y reorganizando todo el alto mando. Henry Delgado, ex comandante del Ejército y agregado de defensa en los Estados Unidos, durante la primera presidencia del presidente Donald Trump, asumió el Comaco, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, con nuevos líderes en la Armada, como el almirante Ricardo Hunda, en el Ejército, Iván Vázquez, y en la Fuerza Aérea, Mauricio Salazar. Esto ocurre en vísperas de la visita de Marco Rubio, secretario de Estados Unidos, enfocado en combatir cárteles transnacionales como el denominado Tren de Aragua y el cártel de los Soles, declarados terroristas por Noboa en agosto del 2025. Oficialmente, el cambio busca una nueva fase operativa en la guerra interna. Para tratar este tema, contamos como invitado con el coronel René Fustillos, experto en seguridad. Soy Modesto Gerardo Apolo Terán, bienvenidos a la segunda temporada de La Verdad. Una pequeña reseña biográfica de nuestro invitado, el coronel René Fustillos, oficial del Ejército Ecuatoriano con trayectoria dentro de las Fuerzas Armadas. Su carrera se ha caracterizado por el compromiso con la disciplina, la defensa institucional y el fortalecimiento de los valores cívico-militares. Actualmente el coronel Fustillos ejerce como vocal principal del directorio del Círculo Militar del Ecuador. Bienvenido, coronel, un placer tenerlo en los micrófonos y las cámaras de Radio Forever. Mi estimado doctor, qué gusto saludarle. Para mí es un gusto siempre estar en los micrófonos de esta prestigiosa emisora, muy escuchada a nivel nacional. Y yo soy asiduo radio escucha de Radio Forever. Muchísimas gracias, coronel. Para nosotros un honor. Para entrar en materia, ¿qué elementos estratégicos justifican el cambio total de la cúpula militar en momentos críticos del conflicto armado interno declarado en enero del 2024, coronel? Bueno, yo considero que el señor presidente tendría sus motivos, pero militarmente hablando no es lo más indicado, ¿no? No es lo más lógico que durante el desarrollo de un conflicto interno se cambien a los mandos. Normalmente la continuidad permite el obtener éxito en las operaciones. No se pueden cambiar en medio de la batalla a los comandantes. Sin embargo, el presidente de la República tiene la potestad para escoger a los colaboradores, en este caso del Frente Militar, y él tendrá sus razones. Pero sin embargo, militarmente hablando, no corresponde los cambios de la cúpula en estos momentos. Coronel, ¿cómo interpreta usted la sincronía del cambio de mando con la visita de Marco Rubio, secretario de los Estados Unidos, prevista para el 3 y 4 de septiembre del 2025, considerando que el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas desempeñó una actividad como delegado en Washington en lo que fue el primer gobierno del presidente Trump? Este hecho podría ser de una u otra manera, ligada al tema de la visita de Marco Rubio, porque al fin y al cabo es una persona que sería de confianza del presidente Trump. Yo creo que son coincidencias. No creo que tenga eso el suficientemente valor o importancia como para cambiar la cúpula militar. Creo que simplemente, como le digo, es una coincidencia la visita del señor Rubio al país con el cambio. Los motivos, créame que desconozco por qué sería, pero no creo que tenga nada que ver con eso. Sí, de alguna manera podría haber, el que está ahora jefe del Comando Conjunto es comandante general del Ejército, y usted sabe que el pie de lucha del Ejército
es mucho más que el de la Fuerza Aérea y la Marina. O sea, no necesitaba cambiarle al comandante general del ejército, ponerle como jefe del comando conjunto, porque prácticamente, como le digo, el esfuerzo principal de todas las operaciones militares las lleva el ejército. Correcto, pero veamos un poco el tema geopolítico. Los Estados Unidos están en este momento en una lucha frontal contra el tema de los cárteles de la droga. Y estamos hablando del Tren de Aragua en Venezuela y estamos hablando del cártel de los Soles en Venezuela. Ha desplegado parte de su flota a aguas del Caribe, un submarino nuclear. Por un lado, Venezuela llama a América Latina que se unan en su campaña para rechazar este hecho. Evidentemente, Ecuador, Argentina, Paraguay son países que aliados a los Estados Unidos y han rechazado definitivamente esta llamada de Venezuela y tal. El hecho de contar con un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, no digamos que afín, pero del agrado del gobierno de Donald Trump, no es una señal justamente de reforzar este alineamiento del país, de Ecuador, con la lucha contra los cárteles de la droga llevada adelante por los Estados Unidos de Norteamérica, que a la vez va de la mano y es coherente con la lucha contra los cárteles de la droga, de los EDOs, en el Ecuador, en esta guerra, conflicto armado interno? Sí, es muy importante el contar con gente de confianza, como usted lo dijo inicialmente, en este caso el nuevo jefe del comando conjunto, en esos puestos prácticamente estratégicos, contar con gente de confianza, al menos en este tipo de conflictos de guerra contra el narcotráfico, todo eso. Es importante. Pienso que de pronto, tomando sus palabras, hubo una recomendación, porque le conocían al nuevo jefe del comando conjunto en Estados Unidos por la función que desempeñó allá. Colocarle aquí es estratégico. Sin embargo, pienso que el Ecuador, ya a través del presidente de la República, las visitas, las declaraciones, las entrevistas, ya se ha determinado o se ha hecho conocer que es un aliado de Estados Unidos. Y es importantísimo porque recordemos que el país hoy por hoy lamentablemente se ha convertido ya en el punto de distribución de droga más importante del mundo. Estamos entre dos países productores de cocaína del mundo. Entonces, tener al Ecuador, en este caso, como un aliado principal para su lucha, creo que es importante y es esencial. Coronel René Fustillos, ¿considera que el nombramiento de Henry Delgado como jefe del Comaco, el Comando Conjunto, responde a un rediseño específico del Plan Fénix? Porque una de las justificaciones que da el gobierno es decir, el conflicto armado interno entra en una segunda etapa. Y entonces, Jaime Vela, el almirante Vela, cumplió dentro de su primera etapa con su labor. Esta segunda etapa, ¿es un replanteamiento del Plan Fénix o simple y llanamente es un hecho de cambiar de imagen ante las múltiples críticas que han habido por el disparo o incremento de la violencia dentro del país? Bueno, mire, le voy a contestar desde mi punto de vista. Correcto. Pienso que normalmente cuando uno elabora un plan y lo hace por etapas, se debe decir, la primera etapa va desde tal situación, por ejemplo, hablemos, desde la movilización de tropas a adoptar el 10 positivo hasta la conquista del primer objetivo, la primera etapa. La segunda etapa va desde la conquista del primer objetivo hasta conquista de un objetivo intermedio. Pero aquí no podemos definir por etapas porque no sabemos exactamente cuántas etapas tendrá el Plan Fénix ni en qué constituyen cada etapa. Yo pienso que más bien es de alguna manera oxigenar el mando ante realmente el recrudecimiento de la delincuencia que está a nivel nacional, y esta es una situación muy, muy preocupante. Coronel, ha sido evidente la afinidad y la confianza del presidente Daniel Noboa con la rama naval, al punto de que ha puesto a los marinos en todas partes. Últimamente los puso inclusive en hospitales que han sido cuestionados en cuanto al manejo de los mismos.
evidentemente de manera temporal hasta poder conseguir limpiar, depurar y luego conseguir a las personas óptimas para que lleven adelante estos hospitales. Pero los militares, los navales han estado ahora viendo de atrás hacia adelante. Están en los hospitales, están en el tema carcelario, están en el tema de puertos. Han estado en un sinnúmero de situaciones en los cuales, digamos que ha quedado claro que la Fuerza Naval goza de absoluta confianza del presidente Noboa. Este cambio radical de la Fuerza Naval en este momento a que la lidere un general del ejército, se podría interpretar de que o se mantiene en la naval la confianza o simplemente ha cambiado de una manera u otra esta percepción por parte del presidente de la República. No creo que es así. El colocarles a las oficiales navales en todas estas funciones se debe principalmente a que el presidente de la República es de la costa, su familia es de la costa, sus empresas quedan en la costa, y la Fuerza Naval tiene sus fuerzas, sus unidades mayoritariamente en la costa. Entonces, siempre ha habido de alguna manera más relación. Es como decir en la sierra, si hay un presidente de la sierra, tiene más contacto con la sierra, le va a poner a los del ejército. Ahora, el colocarle al general del ejército, de comandante general del ejército, eso obedece a simplemente las jerarquías, las antigüedades. Entonces le corresponde al general Delgado, como más antiguo de todos los generales, tanto de la Fuerza Aérea, de la Fuerza Terrestre, como de la Fuerza Naval, asumir la función de jefe del Comando Conjunto. O sea, es por antigüedad nada más. Correcto. El recrudecimiento de la violencia, como señala el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, influyó directamente en la decisión de cesar a la cúpula militar o no. Pienso que los resultados le obligaron a eso. Lamentablemente, mire, mi estimado doctor, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional hacen su trabajo. Planifican, ejecutan operaciones, capturan a delincuentes, les llevan a la audiencia de flagrancia y les dejan libres. Entonces, no es de culpar a las Fuerzas Armadas ni Policía Nacional del auge delincuencial. No, ¿por qué? O sea, aquí, básicamente, para mí, los responsables tienen la parte del Poder Judicial. No puede ser posible que con pruebas, cogiéndoles en flagrancia, les dejen libres y la Corte Constitucional apruebe que, así sea reincidente, no es necesario que se vaya como prisión preventiva, por favor. Entonces, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, cumplen su misión, cumplen su trabajo, en base a una planificación, con gente, miren, muchas veces sacrificando su vida familiar, porque trabajan, no es que 21/7 o lo que sea, no, se pasan más cuando hay emergencia. Entonces, si las Fuerzas Armadas, la Policía Militar cumplen su trabajo, en cambio, la parte jurídica o judicial, los jueces, los fiscales. Mire, los fiscales que le piden medidas sustitutivas a un narcotraficante. ¿Cómo puede ser posible eso? Entonces, no le carguemos a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, la consecuencia del reconocimiento de los delitos, de la delincuencia, sino más bien a los gestores de justicia, que son los que deberían sentenciarles y mandarles presos. Correcto. Y es más, sí. Correcto, coronel, pero el día de hoy, en la mañana, en el noticiero, en esta radio, un constitucionalista decía, a ver, sí, el conflicto armado no internacional, que es lo que se denomina conflicto armado interno, tiene ciertas características, debería de tener ciertas características porque es lo más parecido a una guerra civil. Hay mandos, hay estructuras, son bandos encontrados, son identificados. Claro, estamos dentro de una guerra simétrica, esto es de que no andan uniformados, pero se confunden con la ciudadanía y tal. ¿Se cumplen o no se cumplen a su criterio desde el punto de vista militar, coronel? ¿Se cumplen o no se cumplen con los requisitos para considerar a esta lucha contra la delincuencia como un conflicto armado interno, refiriéndome al hecho también de que se están adoptando o no
las políticas y las normativas de guerra propiamente dicha, o simple y llanamente se presta a esta confusión y de alguna manera involuntariamente se le da cabida a ciertos jueces corruptos para que liberen a los criminales? Porque, a ver, si los ponemos a órdenes de la autoridad penal como si fueran delincuentes comunes, la autoridad penal actúa de acuerdo a su leal saber entender o de acuerdo a sus conveniencias. Pero en la guerra, coronel, en la guerra o matan o lo matan a uno, o captura y entonces tiene ciertas características, esa captura, esa prisión tiene ciertas características, se da en cuarteles militares, se juzga por tribunales militares, etc., que no se está dando en el conflicto armado interno. Entonces, ¿esta situación se presta o no se presta a esta confusión? ¿Qué debería hacerse para que no haya tal confusión, como decía en un momento determinado el constitucionalista que fue entrevistado hoy en el noticiero? Desde mi punto de vista, existen las condiciones para declarar como conflicto armado interno, no internacional. Primero, para que haya un conflicto, una guerra, debe haber dos fuerzas, ¿no es cierto? La fuerza beligerante y la fuerza, en este caso, la fuerza pública, la Policía Nacional. En la fuerza beligerante debe haber una estructura, que la hay. Debe haber financiamiento, que lo hay, y de sobra, más que el presupuesto de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y un objetivo hay, que es la parte de la economía criminal. Entonces, se presta que haya situaciones, como por ejemplo dicen que tiene que considerarse como prisionero de guerra. Definitivamente eso hay que analizar porque al ser una guerra asimétrica en la cual, como usted lo bien dice, la magnitud de la fuerza es diferente, no se está enfrentando a personal uniformado que tiene una bandera que se mezcla, entonces es bastante complicado esa situación, pero para mí las condiciones se dan. Ahora, lamentablemente, hoy por hoy, y ese es de alguna manera el punto, la Corte Constitucional ha paralizado proyectos de ley leyes aprobados por la Asamblea, que de alguna manera respaldan el accionar de Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional. Entonces, sí, en un conflicto hay muertos de lado y lado, pero ¿qué pasa con Fuerzas Armadas? El rato de que Fuerzas Armadas o Policía Nacional hace uso progresivo de la fuerza, uso legítimo de la defensa, y da de baja a un delincuente, el militar va preso. ¿Quién dirime si hubo uso progresivo de la fuerza o uso legítimo de la defensa? El juez es civil. Entonces no sabe más o menos, porque para mí, yo del mando militar, mi soldado, mi oficial hizo uso progresivo de la fuerza o uso legítimo de la defensa. Pero para el juez no, condenado. Entonces debe crear también paralelamente o retomar lo que antes había los juzgados militares y de la policía. Porque no podemos actuar los militares cuando de alguna manera tenemos ya un respaldo legal y por otra manera la parte jurídica dice no. Primero, y discúlpeme que de alguna manera me salte el tema, es por el tiempo que de pronto se acaba, pero es muy importante este tema. El tema de la inteligencia. Primero, los Corte Constitucional deben primero saber qué es inteligencia. ¿Qué abarca la inteligencia? ¿Cómo pueden preguntarle, usted está de acuerdo que le pinchen el teléfono? Por favor, hay operaciones especiales de inteligencia. Hay operaciones de inteligencia en fuentes abiertas y fuentes cerradas. Las fuentes cerradas, la prensa, la radio, el periódico, las fotografías, lo que sale en el público. Pero esa información no sirve mucho. La información que básicamente se necesita para hacer una planificación, como en todos los conflictos del mundo, gracias a la inteligencia se han solucionado o han llegado a su fin. Aquí las operaciones especiales necesitan de medios, porque usted tiene que reclutar un informante o infiltrarse en una organización.
Y para infiltrarse a una organización tiene que tener una fachada. Porque si yo soy de militar, yo he sido 33 años de estado de inteligencia militar. Pero para infiltrarme tengo que cambiarme de nombre. Porque si pongo René Fustillo, se meten al registro civil, lo que sea, militar en servicio activo. Entonces tiene que utilizar y todos esos medios. La gente que ha presentado los amparos constitucionales, todo eso, yo quisiera preguntarles a ellos, ¿qué solución han dado o qué alternativas de solución han dado? La gente no puede salir ni la verdulera ni la de la tienda no puede salir a vender porque les vacunan. Entonces toda esa gente que se rasga las vestiduras diciendo que es que van a violarnos nuestra intimidad. Discúlpeme, doctor, que hable así, pero realmente sí molesta el verles y escucharles en televisión que es que van a violar la privacidad, todo eso. Es porque tienen miedo. Los que tienen rabo de paja son los que tienen miedo. Un ciudadano normal, ¿qué problema puede tener de que vayan a pinchar el que no vayan a encontrar nada? Claro, es comprensible la indignación, coronel. Coronel, al retorno del corte comercial vamos a hacer un comparativo entre el procedimiento utilizado en estos casos por Colombia y el procedimiento utilizado en estos casos por Perú en el régimen de Fujimori. Eso al retorno del corte comercial. Coronel, antes del corte comercial le decía, para hacer una especie de paralelismo entre los sistemas adoptados por Colombia, que la tiene 65 años sumergida en un conflicto que pareciera ser que no tiene solución. Porque mire usted, esta vaina de la FARC, el M-19 y tal, hay disidencias, la parte sur de Colombia está casi entregada por el gobierno a estos grupos irregulares, que estos sí están uniformados, a más de estar armados y haberse convertido en el brazo de la fuerza, el brazo militar del narcotráfico. Y por otro lado, el utilizado por Perú, por Fujimori, en su debido momento, en que 10 años le tomó erradicar con toda esta gente. Y entonces, en el el de Colombia, más o menos, utilizando el sistema que nosotros en este momento estamos adoptando, que se presta para esta historia de que el juez corrupto o no el juez común y tal. Y en cambio, en el Perú era tratado como un enemigo, como criminal de guerra, y en 10 años solucionaron su problema, por decirlo de alguna manera. Bajo ese esquema, coronel, y teniendo presente que la Constitución de Montecristi es recontra que garantista y que al fin y al cabo no voy a defender a los ministros jueces de la Corte Constitucional, pero si nuestra Constitución, digamos que poco más y poco menos, es la oda al crimen, y esta gente tiene que defender lo que dice la Constitución, o sea, la oda al crimen, la solución está en cambiemos la Constitución, porque lo contrario vamos a seguirnos dando... vamos a estar igual que el perro tratando de morderse a la cola, encontrar soluciones en situaciones que no se dan, pues. Entonces, ¿qué deberíamos, para aterrizar, qué deberíamos de asumir? Asumir la postura que tuvo Fujimori en Perú, que en 10 años acabó el asunto tratándolo efectivamente como una guerra, o seguir con el sistema que hemos adoptado, que es más parecido al de Colombia, que tiene 65 años sumergido en una guerra, en un conflicto interno, que al fin y al cabo pareciera que no hay luz al final del túnel. Mi estimado doctor, mire, usted ha dicho una gran verdad, la oda del crimen. Entonces hay que revisar desde las reglas de juego, que es la Constitución, que de origen a otro, discúlpeme la expresión, mamotreto, que es el Código Orgánico Integral Penal, totalmente garantista para él. Yo me quedaría con la Colombia de Uribe, en la cual existían los jueces y rostro, y prácticamente terminó con los cárteles de la droga, porque había justamente esa figura, lo que no puede ser en el Ecuador, porque en la Constitución dice que el procesado tiene derecho a saber quién le juzga y quién le acusa. Entonces, por eso es que no se puede aquí en el Ecuador tener esa figura de los jueces, porque se estaría violando la Constitución. Entonces, cambiar las reglas de juego. Perú,
Pero hoy es una situación muy, muy importante que dentro de algunos medios que yo he tenido la oportunidad de conversar, lo he dicho, que de pronto es la posible inicio de la solución, que es el aislamiento y la incomunicación de estos cabecillas delincuentes. Abilmael Guzmán, presidente González, líder máximo de Sendero Luminoso. En la década de los 80, el grupo delincuencial marxista-leninista maoísta más violento de Sudamérica. Prácticamente le capturaron a Abilmael Guzmán y le enterraron vivo en una cárcel naval ahí en Callao. Correcto. Y desapareció prácticamente Sendero Luminoso, porque todavía estaba la cabeza ahí, pero estaba incomunicado y aislado hasta que murió hace un poco tiempo, ¿cuántos años? Y desapareció. Entonces el aislamiento y la incomunicación de estos cabecillas es fundamental. ¿Por qué? En el COIB indica que el delincuente, el PPL, primero, tiene derecho a la privacidad, tiene derecho a no ser incomunicado. Por favor, tiene derecho a una pronta respuesta ante sus pedidos. Y en la Constitución lo califican como persona de atención prioritaria. O sea... estamos locos. Estamos locos. Entonces, mire, si queremos emular, Colombia de Uribe quisiera hacer, porque Uribe la aplicó con la mano dura, con jueces sin rostro, y Fujimori con el aislamiento y la incomunicación. ¿Qué es el éxito de las cárceles de Bukele? El éxito de las cárceles de Bukele, del SECOT, es el aislamiento y la incomunicación. Pero aquí no, aquí ya les dan libertad para todo. Mire, ¿cómo es posible que un delincuente finja su dolor de barriga, lo que sea, y a la hora de la noche tengan que sacarle en ambulancia, llevarlo al hospital, y el doctor que está atendiendo a cualquier persona tiene que dejar de atenderle para atenderle al PPL, al delincuente, al extorsionador, al secuestrador? Todas esas cosas realmente rayan en la incoherencia. Sin lugar a dudas. Contestando a su pregunta y aterrizando, como usted dice, doctor, que regresen los jueces sin rostro y la incomunicación y el aislamiento. Cambien las reglas de juego, tanto en la Constitución como en el que que eliminen ese COIP y que rehagan un COIP, pero ya pensando en los ciudadanos de bien, mi estimado doctor. Coronel, el tiempo siempre es un verdugo, hay mucha tela que cortar, ya estaremos conversando en otra oportunidad sobre este tema. No me queda más que agradecerle. Hemos conversado con el coronel René Fustillos, experto en temas de lo que es inteligencia. Coronel, sus palabras finales. Mi estimado doctor, a ustedes agradecerle la oportunidad de expresar las ideas, los pensamientos de una persona, y simplemente como mensaje, la solución es integral, desde la parte social. Muy bien. No va a haber solución ni a corto ni a mediano plazo. Hay que iniciar por algo y hay que pensar en país como un solo puño. Caso contrario, no se va a poder solucionar. Correcto. Nada más, mi estimado. Muchísimas gracias, mi estimado coronel. Vamos al corte comercial. Para poner en contexto el objeto de esta entrevista, manifestaremos que en el contexto del incidente ocurrido el 1 de septiembre del 2025 en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Guayaquil, donde internos de medicina de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, junto a médicos residentes y personal contratado, participaron en una fiesta no autorizada con presencia de alcohol, evidenciada por videos en redes sociales, se evidencia una grave falta de profesionalismo y ética. Este hecho, rechazado categóricamente por la universidad mediante un comunicado del rector Walter Mera Ortiz, quien lo califica como inaceptable y contrario a los valores institucionales, ha llevado a medidas inmediatas. Remisión de los estudiantes de la Comisión de Ética y Disciplina por parte del IES, desvinculación de residentes y una reunión urgente con autoridades universitarias para evaluar sanciones. Este caso ilustra un problema más amplio en la formación médica, donde la ética profesional, que debe priorizar la integridad, el respeto al paciente y la confianza pública, se ven comprometidas posiblemente por influencias en la base moral, por la mercantilización de la medicina, que enfoca en ganancias sobre el humanismo. En un sistema hospitalario ecuatoriano ya
tensionado por crisis como intervenciones gubernamentales y denuncias de corrupción. Para tratar este tema, contamos como invitado con el doctor Wilson Tenorio, vicepresidente de la Federación Médica del Ecuador. Bienvenido a los micrófonos de las cámaras de Forever 92.5, doctor Wilson Tenorio. Muchas gracias por esta oportunidad y siempre este importante medio de comunicación que nos permite enfocar temas de palpitante interés para la comunidad y sobre todo cuando se enfocan temas de salud que van destinadas al empoderamiento ciudadano. Es fundamental tratar estos temas que construyan y que sobre todo propendan a tener un criterio formado sobre la situación que se vive actualmente en materia de salud. Muchísimas gracias, doctor. Una vez más, bienvenido. La salud tiene varias situaciones, varias aristas, y no muy positivas, por decirlo de alguna manera. Digamos que este hecho que hemos relatado, si sumamos al que aconteció con un estudiante ecuatoriano en la Argentina, que llevó inclusive a que se repita el examen porque habían cometido fraude con uno de estos Google Lens, que habían contestado el examen a través de esta situación. Médicos, por ejemplo, que de acuerdo con el paciente dicen que es una operación de vesícula, cuando en realidad lo que se hizo fue una banda gástrica que no la cubre la prestadora de servicios médicos prepagados. Un sinnúmero de situaciones que pareciera que se ha deshumanizado la práctica médica. Y si uno hace un contraste entre los médicos del pasado, puedo darle 2 o 3 nombres. Puedo darle el doctor Jorge Puente Fajardo, que fue director del Teodoro Maldonado en sus inicios. Puedo darle el nombre de un tío mío, el doctor Jofre Lara Montiel. Puedo darle un sinnúmero de nombres de médicos que ya han rebasado, muchos de ellos ya inclusive han fallecido y otros han rebasado la tercera edad. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos esta diferencia? ¿Qué es lo que hizo que cambie el sentido del juramento hipocrático por un tema más mercantilista? Bueno, hay muchos factores que a veces influyen en algunas conductas y que obviamente también están relacionadas a que no existe una coordinación entre las autoridades, entre las personas que están destinadas a controlar ciertas cosas, a contribuir a que no existan falencias dentro del servicio de salud y que por sobre todo también ese compromiso serio y responsable de la vocación médica. Nosotros tenemos nuestra ley de Federación Médica Ecuatoriana y tenemos un código de ética profesional. Cuando en algún gobierno anterior, y aquí uno de los gestores de nuestra propia ley federativa, el doctor Jofre Lara Montiel, a quien tuve el honor de conocer, y obviamente se vino abajo algunas cosas que están contempladas dentro del código de la ética, el código de la ética profesional que está inmerso dentro de nuestra ley. Entonces, hoy en un gobierno anterior ya no se obliga a la afiliación obligatoria a los colegios médicos provinciales, pero cuando se va una persona, un profesional de la salud al exterior, ahí sí requiere el certificado de conducta que lo emite el Colegio Médico Provincial, el Colegio Médico del Guayas, la Federación Médica Ecuatoriana. Yo sigo aún firmando hasta la actualidad certificados de buena conducta de los profesionales que van al exterior. Entonces, nosotros antes tenían la obligación de registrarse en los colegios médicos y se daba este registro previo a la aprobación de un curso de deontología y legislación médica, de lo que se puede y no se debe de hacer. Entonces, valdría en esta oportunidad que dentro de las mallas curriculares también se ponga o se instruya sobre los aspectos de la deontología, sobre la ética médica profesional. Doctor, a mí me salta mucho
la siguiente inquietud. Y la Constitución, que es muy garantista y tal, habla de que no se puede discriminar y todo lo demás. Cuando recién empezó el tema de la mala práctica médica, cuando cogió auge, me acuerdo que en unos inicios habían como 2.000 demandas de mala práctica médica para tratar, en algunos casos, de efectivamente tener una retribución económica por la mala práctica y en otros casos por tratar de simplemente no pagar la cuenta por ciertas personas también inescrupulosas que se aventuraron a demandar aquello. Pero independientemente de esto, doctor, hay ¿cuántos casos hemos tenido, por ejemplo, que en cirugías estéticas han fallecido personas, reinas de belleza, etcétera, que han sido, digamos que, operadas en quirófanos no aptos para realizar este tipo de situaciones, o aquellos lugares donde hacen legrados para las mujeres que han salido embarazadas y no quieren tener niños y quieren suspender el embarazo y tal? ¿Qué tipo de control? ¿Quién es el órgano llamado a hacer un seguimiento de esto? Sabemos, como usted bien manifestó, que con esto de haberle quitado la obligatoriedad de inscribirse en los colegios profesionales, digamos que se rompió uno de los filtros que tenían los profesionales, sean médicos, abogados, los que fueren, que era justamente el comité de ética de cada una de estas instituciones. Pero actualmente, ¿quién controla esto? Porque pareciera que fuera terreno despampado, todo el mundo puede hacer lo que le da la gana, y ya cuando salta una de estas situaciones, que hay un muerto o hay un escándalo de estos, ahí recién vemos qué hacemos. Mire, siempre es importante recalcar, porque quizás dice, ya el doctor va a salir a favor o en contra. No, aquí no hay espíritu de cuerpo, aquí simplemente tenemos que remitirnos a lo que usted muy acertadamente dirige, lo está indicando. Señaló, es verdad, ¿dónde está la ética, los códigos de ética institucionales y los encargados de velar por el buen ejercicio, la buena conducta, las buenas relaciones interpersonales entre colegas médicos? Era el Tribunal de Honor. Es del Tribunal de Honor. Nosotros hemos tenido muchas denuncias ante el Tribunal de Honor del Colegio de Médicos Profesionales. Incluso no había dentro de la Federación Médica el Tribunal del Honor Nacional, y lo presidió el extinto expresidente de la República en mi directorio, el doctor Alfredo Palacio González. Él dirigió el primer Tribunal de Honor Nacional de la Federación Médica, y cuando era presidente del Colegio Médico del Guayas, también él fue el presidente del Tribunal. ¿Qué pasaba? Cuando había conflictos entre el médico directivo, funcionario, con algunos de los colegas médicos, a veces ya, como ahora pasa a un segundo plano, ¿qué se dijo? Nosotros, bueno, si usted quiere acudir al llamado, no quiere acudir al llamado del Tribunal de Honor, nosotros vamos a hacer una publicación en la prensa con el nombre del profesional que se negó a acudir a esclarecer alguna situación. Y ante esa advertencia, obviamente, pues muchos o casi todos durante el periodo presidencial mío del Colegio Médico del Guayas acudieron y se subsanaron estas problemáticas. Entonces hay que volver a afianzar, volver los ojos a tratar de regular dentro del cantón, dentro de la provincia, a quienes están o no capacitados para ejercer. Aquí no es que estamos para, queremos más allegados, más afilados. No, por lo menos el colegio tiene que saber quién está haciendo cirugía estética, cirugía plástica, cirugía reconstructiva, quién es en verdad ginecólogo, ginecostetra, si es en verdad la fiscalía, la función jurisdiccional nos manda a nosotros todavía para que nombremos peritos. Damos a conocer 2, 3, 4, 5 nombres de médicos especialistas para que ellos a su vez escojan de esos 5 especialistas a rajatabla, expertos con experticia en la materia correspondiente, y ellos escogen de esa terna a la persona que puede contribuir justamente a facilitar un diagnóstico o que conlleve justamente
a consolidar alguna prueba que ayude a esclarecer la verdad. Hay que volver los ojos a los tribunales de honor y siempre estaremos diciendo presentes para contribuir de esta manera a la sociedad médica ecuatoriana y a la población en general. Doctor, luego del corte comercial, me gustaría tratar también sobre este tema de la discriminación y sobre este tema que pareciera que sí existe discriminación referente al tema de lo que es la medicina tradicional aborigen versus la medicina, digamos que normal, la científica, porque yo no he visto hasta este momento demanda alguna por mala práctica médica en lo que se refiere al tema de la medicina tradicional aborigen. Hay universidades inclusive que gradúan como chamanes, porque es el título que tienen, ¿no verdad?, médicos tradicionales ancestrales. Yo no he visto que hayan demandas sobre esto y sin embargo hay muchos casos de pacientes que han fallecido justamente dentro de lo que son estas prácticas. ¿Cómo de alguna manera u otra hacer que en realidad no exista este tipo de discriminación? ¿Y qué hacer por parte de la Federación Médica para que se tomen mayores recaudos sobre el tema de el manejo de la vida de los seres humanos? Eso luego del corte comercial. Doctor, le decía, ¿cómo tratar este tema que sí es un tema discriminatorio? El tratamiento que se le da con el tema de la medicina tradicional aborigen versus la medicina tradicional nuestra, la química, la que se enseña en las universidades y tal. ¿Cómo el tratamiento para proteger, al fin y al cabo, lo que se trata es de proteger la vida del ser humano, ¿no verdad? Hay muchas de estas, ¿cómo sería?, terapias que han terminado en decesos y sin embargo no existe ni una sola demanda de mala práctica médica en este sentido. ¿Por qué cree usted que esto se da? Y segundo, ¿cabría la posibilidad o no? Control. Hay la Agencia de Control de la Calidad de los Servicios de Salud, el ACCES, tiene la potestad de justamente verificar el funcionamiento de los diversos establecimientos públicos y privados donde se presten servicios de medicina, la medicina normal, la medicina tradicional, la medicina andina, donde exista justamente algún consultorio que esté debidamente adecuado con las normas de asepsia, de bioseguridad correspondientes, que cuente con los equipos que puedan facilitar un buen diagnóstico y tratamiento del paciente. El Ministerio de Salud Pública tiene también en su artículo 0, en un decreto 0037, la facultad de controlar todos estos servicios de medicina que incluye pues la acupuntura, la medicina herbal, la quiropraxia, el reiki, la medicina andina, la naturopatía, en fin, todas estas medicinas alternativas que verdaderamente también de alguna u otra manera contribuyen al restablecimiento y a la restauración de la salud del paciente. Pero obviamente hay casos de impericia. Nosotros somos muy cautelosos. Hablar de mala praxis, más bien nosotros hablamos de algún tipo de impericia médica, que es la inobservancia de algún procedimiento que estaba obligado a cumplirse. Y existen protocolos, como por citar entre tantos los protocolos, el protocolo de Londres, que establece en su conjunto la reunión de las personas involucradas para saber en dónde, en qué punto estuvo justamente el rompimiento del quebranto de alguna norma. Todos nosotros, los médicos, estamos sujetos a normas y protocolos que son emitidos por la Autoridad Sanitaria Nacional mediante las normativas correspondientes. Entonces, la inobservancia de estas normas o protocolos de tratamiento implica responsabilidad
sobre el facultativo que de manera quizás por error humano, error técnico, incumplió o no contó con lo necesario para poder cubrir con la demanda de justamente del requerimiento del paciente y obviamente pues establecer responsabilidades y correctivos necesarios que ya quedan pues a cargo de la institución. Doctor Wilson Tenorio, ¿en qué momento se produce este quiebre, este punto de inflexión en el tema de la norma ética? ¿En la formación del profesional o en la práctica profesional, más allá de que se refuerce o no el hecho de que sabemos que los principios éticos vienen desde el hogar, pero ¿qué pasa en la formación del médico? Porque pareciera ser que cada vez es más común este tema del mercantilismo dentro de lo que es la medicina. Mientras más tiempo, conozco 2, 3 casos. Ejemplo, un niño nace con las arterias cruzadas en el corazón. Había la posibilidad de llevarlo a Colombia para que dentro del instituto este colombiano que es experto en ese tema, el niño pueda salvarse. Ya habían algunos niños eso. Sin embargo, en una clínica se mantuvo al niño durante una semana y ya cuando, en terapia intensiva, ya cuando la cuenta era abultada y más allá de aquello ya no había nada que hacer por el niño, le dijeron llévatelo a Colombia. Y regresó muerto el niño de Colombia. 1, 2. Como le comentaba, con las compañías de medicina prepagadas. Resulta que un médico viene y hace una bariátrica, pero para que le cubra al paciente le dicen que ha sido una operación del apéndice o le han sacado, qué sé yo, cualquier tema de esos. Lo disfrazan de manera tal de que esté cubierto por el seguro. Por decirle algo. Lo mismo con el tema de las cirugías estéticas y tal. Se respingan la nariz y resulta que no podía respirar y le hacen toda esa historia. ¿En qué momento se rompe el tema ético dentro de la formación del médico? Para el ejercicio de las ciencias de la salud hay que tener vocación. Vocación y obviamente una conducta ética. Y cuando se incorporan profesionales de la salud, se hace un juramento mediante la Declaración de Ginebra en el ejercicio honesto, digno, que tiene que tener un profesional. De todo da la mata, desgraciadamente, y no se puede tapar el sol con un dedo. Obviamente también existen, así como existen excelentísimos profesionales de la salud, también existen, como podríamos decir en los términos de nuestro pueblo, a ovejas negras, ¿ya? Hermanos que no, colegas que no ejercen de alguna u otra manera, de la manera proba, como tiene que ser, y que se olvidan de este juramento hipocrático. Nosotros, por ejemplo, a nosotros nos toca en la presidencia, nos tocó enfrentar dimes y diretes entre colegas médicos, pero nosotros no podemos bajar de la majestad de una dignidad a ponernos en el albañal justamente de discusiones que no favorecen y no conducen a nada bueno. Entonces, se rompe en el momento de que el profesional se desvía del objetivo fundamental que es el de salvaguardar la vida a costa de todo y obviamente preservar la salud, restablecer la salud y no entrar en un proceso de mercantilismo que ahora en los tiempos y en los espacios que estamos viviendo, desgraciadamente, hay muchos que optan por estas medidas de querer ver signos dólares a sacar provecho, y eso nosotros lo condenamos. Para eso están los tribunales de honor, para observar la conducta de los profesionales
Y para eso está también quienes forman las universidades. Nuevamente tienen que hacer hincapié en esto que es las normas deontológicas y obviamente los códigos de ética, y también los talentos humanos de las diversas instituciones, ir fomentando, ir incentivando, ir recordando cada vez que estas conductas deshonestas tienen que ser sancionadas conforme a la ley. Doctor, ¿hasta dónde llega la potestad de los tribunales de ética profesionales en el Colegio de Médicos si es que hay un médico que no está afiliado al Colegio de Médicos? Supongamos, viene alguien y dice, ¿sabes qué? Me sometí a una cirugía, tal, me dijo que era un profesional y resulta que era un consultorio sin asepsia, etcétera, etcétera, y tengo estos problemas. Y lo denuncia ante el Colegio de Médicos y resulta que el médico no está afiliado al colegio. ¿Qué capacidad tiene en ese caso el Tribunal de Ética del Colegio de Médicos? O dice, ¿sabes qué? Una compañía aseguradora dice, tal médico me pasó esto como si fuera, qué sé yo, una apendicitis, y resulta que lo que se hizo fue una bariátrica, y entonces digamos que está desdibujando la verdad para obtener el beneficio del pago y beneficiar a su paciente. ¿Qué capacidad tiene, no verdad? ¿Qué competencia? ¿Cuál es la fuerza que tuviese en ese caso el Tribunal de Ética del Colegio de Médicos ante un médico que no está afiliado a ellos? La ley dice, es para todos. La ley de Federación Médica esclarece en los artículos correspondientes que esta ley se aplica a los médicos afiliados y también a los no afiliados. Y de hecho hemos tenido el juzgamiento ante estos tribunales de importantes profesionales que de una u otra manera han esclarecido tal o cual conducta y también se ha sancionado. Obviamente los tiempos han cambiado. Cuando existió un debilitamiento al no prácticamente afiliar o registrar a los médicos en los respectivos colegios médicos provinciales, esto afectó severamente a la institucionalidad nuestra. Pero aquí yo digo algo importante, todo depende del liderazgo que se tenga dentro del ejercicio gremial, ¿no? Y por ejemplo, yo no voy a ir a una convocatoria, pero claro, pues, te publico a ti, colega funcionario, de que no asististe, por muy autoridad te cito, y de todas maneras eso queda como un precedente de una mancha en la ética, como cuando existe en estas resoluciones judiciales de poner una placa en tal lugar respecto a, después de las disculpas públicas, señalando y cuestionando a un determinado funcionario. Igual, nosotros estamos en vías también de hacer lo mismo. Nosotros después que pase un tiempo prudencial, vamos a poner placas de la ignominia a quienes de una u otra manera han contribuido al desprestigio de la clase médica mediante prácticas nada honorables. No se puede acusar tampoco sin pruebas, porque ese es un daño moral. Entonces es importante el liderazgo que se debe imprimir. Uno no puede entrar tampoco como autoridad gremial, tampoco hacerse parte de uno u otro de los que están en discordia, porque pierde esa independencia. Entonces es importante darle vigor, darle nuevamente el sitial que se merece a los tribunales de honor, y que los códigos de ética, el código de ética no esté en letra muerta para ser aplicado dentro del Ministerio de Salud Pública. El código de ética del Ministerio de Salud Pública no esté en letra muerta y que sea observado y cumplido a rajatabla. Correcto. Doctor Wilson Tenorio, al retorno del corte comercial, entramos ya a la etapa final del programa. Si bien es cierto, ya hemos hecho una radiografía bastante cercana al tema de la realidad, hemos visto las diversas aristas que esto conlleva, pasemos ahora a qué debemos de hacer para que situaciones como estas
no se repitan. Eso luego del corte comercial. Doctor Wilson Tenorio, en esta radio, más allá de analizar cuál es la realidad del tema, procuramos ser propositivos también. Y siguiendo esa línea, hemos visto lo malo, lo feo del tema de la práctica médica por algunos, no son todos definitivamente, algunos galenos, pero ¿qué se debería de hacer? ¿Qué se debe de cambiar para retornar a aquellos, a las prácticas de aquellos viejos médicos como Tancamarengo, como Jofre Lara, como Jorge Puente, aquellos que realmente se ponían el mandil y más allá de dar ejemplo con su norma de vida, daban ejemplo y daban clases en los hospitales? Eso ha cambiado también, doctor, tremendo. Ahora hay normativas que prohíben, obviamente, algunas pasantías, porque se temía de que el ejercicio de pasantía podía provocar a futuro algún tipo de reclamo remunerativo por el trabajo realizado. Hoy, el Ecuador, la salud está en una gran encrucijada histórica. Si hemos venido a sentarnos a hacer lo mismo de siempre, estamos perdiendo el tiempo. Nosotros estamos empujando como Federación Médica Ecuatoriana y como presidente de los gremios de la salud de la provincia del Guayas, que involucra odontólogos, enfermeras, a una serie de profesionales, siendo siempre propositivos, de decir presente, trabajamos con la Honorable Junta Cívica de Guayaquil, ¿ya? Con algunos estamentos sociales que conduzcan al perfeccionamiento profesional, al control que tiene que existir, que se escuche a los profesionales que están en sus diversos colegios, no solo de médicos y federativos, sino de las demás ramas de las ciencias de la salud. Que las universidades, obviamente, hagan hincapié en estos tiempos de esta materia que a veces la hemos olvidado, que la vocación es fundamental, que guardemos la altura y la prestancia, que el bien común prevalezca por sobre todo. No son meras palabras cacareadas que las decimos y las repetimos, sino que hagamos verdaderamente nosotros con convicción realidad esto que estamos preconizando. Por nuestra parte, siempre existirá esa buena predisposición, esa buena voluntad de sentarnos a dialogar para poder encontrar soluciones que favorezcan a la mayoría de las colectividades, a los profesionales de la salud, y que por ende, como siempre hemos manifestado, hoy más que nunca tenemos en estos tiempos que pensábamos que después de la pandemia perversa que nos azotó, nos había ya pasado lo peor, y que hoy estamos viviendo momentos drásticos, críticos, con la falta de algunos insumos, fármacos, medicamentos, dispositivos, equipos que no funcionan a cabalidad. Entonces encontremos soluciones, sentémonos a hacer una hoja de ruta, comprometidos con las sociedades científicas que también juegan un papel preponderante bajo ese mismo pensamiento, bajo ese mismo denominador común, bajo una misma bandera, juntos y hermanados como tiene que ser, como colegas, para encontrar soluciones que verdaderamente cristalicen el perfeccionamiento profesional y la excelencia académica. Esa formación, esa conducta, observemos las normas deontológicas, los protocolos que están dentro del Código de Ética, y ya vamos a presentar nuestro Código de Ética reformado
Esta fue obra de nuestro periodo, lo dirigió el doctor Santiago Carrasco, un médico eminente, actual presidente de la Federación, médico eminente de la ciudad capital, junto con nuestro pastor, el doctor Luis Salas, médico y pastor, elaboraron junto con la comisión respectiva reformas al Código de Ética Profesional. Entonces, esperemos que esto no quede en letra muerta. Yo felicito a ustedes por enfocar este tema en estos tiempos tan duros y tan difíciles que estamos atravesando la sociedad ecuatoriana. Muchísimas gracias. Hemos conversado con el doctor Wilson Tenorio, vicepresidente del Colegio de Médicos. Agradecerle por su participación, doctor, sus palabras finales. Bueno, siempre, como decíamos, esperamos que esta exhortación a través de este importante programa nos ayude a tener una visión integral, que reflexionemos que el mercantilismo tiene que ser erradicado, que la conducta de los profesionales tiene que enmarcarse dentro de aquello que hemos sido formados, con esa conducta intachable, con honestidad, con probidad, con profesionalismo, porque como siempre dije, hoy más que nunca tenemos ese compromiso muy serio y responsable con nuestra propia historia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Wilson Tenorio. Agradecer también a nuestra audiencia, e invitarla para el día de mañana que nos sigan, nos sintonicen para tratar otro interesantísimo tema. Muchísimas gracias, buen día.